Yo creo que ya es suficiente de esperar un poco, así que vamos a partir con nuestra reunión del día, donde vamos a ver un tema que se agrupa en una unidad específica que tiene varias aristas, así que por eso es una unidad completa. Se llama pérdida de material. Imagínense qué cosa rara. Pérdida de material en este caso significa que nosotros consideramos objetos normales, objetos básicos, figuras geométricas básicas, y restamos elementos. Pero ¿cómo se ve eso cuando lo estamos proyectando, cuando lo estamos mostrando? Ese es el tema. ¿Cómo se ve, por ejemplo, un cilindro al cual le hemos hecho un hoyito? ¿Cómo se ve de frente, cómo se ve de arriba, cómo se ve de lado? ¿Cómo se ve una pirámide a la cual le hemos cortado un pedacito? ¿Cómo se ve de frente, de lado, de arriba? Este tema, esta primera unidad que vamos a ver de pérdida de material, tiene que ver con ese tema y que nos ayuda a visualizar de mejor forma posible algunas estructuras, algunos elementos más complejos. Porque si nos damos cuenta, la mayor parte de los objetos, ya de las piezas de máquina, etcétera, son elementos básicos a los cuales les hemos quitado alguna parte. Y entonces tenemos que saber cómo mostrarla. La pérdida de material es una unidad que se estudia muy profundamente. Nosotros no la vamos a hacer tan profundamente. Voy a hacer ejercicios, les voy a mostrar cómo es, vamos a ver de qué se trata y vamos a tratar de comprenderla, básicamente. Luego de esta, una variante de esto, que es también muy usada, se llama con el corte, tiene que ver con el corte de las piezas. El corte en el sentido ficticio. ¿A qué me refiero? Yo tengo una pieza compleja que tiene por dentro algunos elementos que he sacado, algunas dimensiones internas, unos socavones, algunas perforaciones, etcétera, internas dentro de la figura. Y esto entonces yo no lo puedo ver bien por ninguna de las vistas conocidas. ¿Qué es lo que hago entonces? Me imagino que lo voy a cortar. ¿Ya? Esa es la pérdida de material teórica, digamos, por decirlo de alguna manera. Voy a cortar un pedazo de esto para mostrar cómo está por dentro. El corte no se realiza físicamente, sino se realiza imaginativamente. En la mente la realizamos y la proyectamos para mostrarla. ¿Ya? Hay normas para poder mostrar eso, se usa mucho, es muy común en dibujo técnico, especialmente en la industria de la metalúrgica, metalmecánica, se usa mucho el tema del corte de piezas para poder mostrar con mayor claridad, y ese es el objetivo siempre, tener la mayor claridad posible, para poder mostrar con mayor claridad el objeto, para que la gente lo entienda y lo pueda fabricar. Imagínense una pieza sólida, yo tengo que hacerle supongamos unos canales para poner unos anillos, ya unas uniones por dentro, y no tengo cómo mostrarlo. Lo corto y muestro y pongo las dimensiones tal como corresponde. Esa es la realidad de las dos etapas de la pérdida de material. Una que es real, en que nosotros podemos vislumbrar un objeto al cual le hemos retirado alguna parte especial, alguna parte importante, alguna parte distinta, y vemos cómo podemos proyectar eso para poder aprenderlo. Y lo otro es cómo podemos representar objetos al cuales le hemos quitado ficticiamente una parte para poder mostrar toda la información que existe dentro de ese material. Lo primero que vamos a ver es esto, que es la pérdida de material, como unidad de trabajo, como unidad básica de qué se compone este tema. ¿Ya? ¿Ok? Voy a suponer que se ve, esto se ve, ¿cierto? Esto lo voy a subir, este documento, a la página para que lo lean también, porque es la base. Se ve muy básico, se ve muy fácil, pero como elemento básico sirve para proyectar todo el resto. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales tenemos que aprender o visualizar la pérdida de material? La primera es que permite afianzar la visión de las 3 vistas principales. De hecho, sirve mucho. Una vez les dije que un punto tiene una sola posición en el espacio, que si yo lo estoy viendo de frente y el punto está a cierta altura, en la vista de al lado tiene que estar a la misma altura, o si está separado de cierta profundidad, en la vista de arriba tiene que tener esa misma separación. Esto ocurre exclusivamente para este esquema, para poder determinar estos elementos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver que vamos a descubrir cuando sacamos
piezas, cuando perdemos material, que hay puntos que no los podemos dimensionar, sino que solamente podemos ubicarlos. Y cuando los ubicamos tenemos que tener esta posición de las vistas. ¿Ya? No podemos medirlo, porque no sabemos dónde está, pero sí podemos ubicarlos. Y si las vistas están en cualquier lado, si no tienen una separación entre ellas, la misma separación entre ellas, hacia arriba y hacia el lado, ¿ya? Si los puntos no están en la misma posición, va a ser imposible ubicar adecuadamente estos puntos de pérdida de material. Así que eso me permite entonces entender la base de esto. A partir de ahora, si una vista está 20 milímetros hacia abajo y la otra está a 25 milímetros hacia el lado, eso es un 1. Eso no sirve para nada, ¿ya? Eso no tiene sentido en dibujo técnico. Por favor, no me discutan después eso. Que profe, que es un poquito más, no funciona así. No es así. Esto, lamentablemente, como lo dije alguna vez, esto no es una democracia en términos generales. El dibujo técnico es una cosa, un respeto a ciertas normas. Y esa es la ventaja que tenemos. Si nosotros conocemos las normas y las respetamos, es re fácil dibujar. Si nosotros estamos inventando a cada rato, nos va a ser cada vez más complicado hacer bien un dibujo. Así que hagámoslo fácil, respetemos la norma. Entonces permite afianzar la visión de las tres vistas principales, incrementando su comprensión y de esta manera poder visualizar correctamente la posición de un objeto en el espacio y la distribución de vistas. Esa es la primera importancia. La segunda, permite desarrollar la visión espacial del estudiante debido a que mediante simples técnicas es capaz de reproducir en diferentes vistas el comportamiento de la figura. ¿Cómo se ve esta figura así? ¿Cómo se ve así? ¿Cómo se ve así? ¿Ok? Finalmente, porque facilita considerablemente el diseño de objetos a partir de sólidos a los que se le ha extraído parte de su masa para la creación de nuevos volúmenes. La metodología es simple, esta es la parte básica. Ustedes van a decir, pero esto ya lo vimos, sí, pero entiéndanlo, que así funciona, que realmente, por ejemplo, aquí sí necesitan esta diagonal a 45 grados. Esto no funciona si no tenemos esta diagonal a 45 grados, ¿ya? Se posiciona en la hoja de dibujo la ubicación de las tres vistas principales, o las que sean necesarias para el objetivo del dibujo, con sus medidas máximas. Esto quiere decir que se dibujan los rectángulos que contienen las medidas máximas del objeto. Y aquí es importante, se debe respetar rigurosamente la distancia entre las distintas caras, ya de que esto depende de un adecuado logro del dibujo. Eso ya lo habíamos hablado y aquí hago hincapié en lo mismo. Luego, se trazan las líneas que ubican las aristas y puntos principales de las vistas en donde se tenga mayor claridad de información. Donde yo estoy seguro, eso lo marco. Se pasan por alto por el momento aquellas que no se pueden medir directamente o que no tienen suficiente claridad respecto a su real posición. Se debe trazar muy cuidadosamente la diagonal a 45 grados desde la arista inferior derecha hacia abajo de la vista de la pieza en la vista principal. De aquí hacia abajo a 45 grados. Aquí estoy marcando entonces aquellos elementos principales. En la vista donde se muestra más claramente se determina la posición de los puntos singulares que conforman la pérdida del material y se proyectan perpendicularmente tanto hacia un costado como hacia arriba o abajo según corresponda. Esto, por ejemplo, esto es una pérdida, este punto, aquí llega esta línea y aquí llega esta otra línea. Este punto se proyecta hacia abajo y se proyecta acá. Entonces, cuando se proyecta hacia abajo vemos que aquí se conectan. ¿Ya? Y aquí estoy entonces con esta línea diagonal realizando la conexión de estos puntos. Y aquí encuentro entonces el lugar donde se ve esta pérdida de material. Aquí le he sacado este pedacito rectangular, que se ve así de arriba, se ve así de frente, se ve así del lado. Pero este punto, que es el más crítico, lo posicioné, lo ubiqué correctamente aquí. ¿Ya? En la vista donde se muestra más claramente se determina la posición de los puntos singulares que conforman la pérdida de material y se proyectan perpendicularmente tanto hacia un costado como hacia arriba, hacia abajo, según corresponda. A veces encuentro un punto aquí, lo proyecto acá y subo para acá. Da lo mismo. Esta línea diagonal me permite ubicar en todo sentido ya los puntos. Estas líneas de proyecciones se trazan con lápiz fino del menor espesor posible, eso ya lo sabemos, y solo debe marcarse cuando se tenga absoluta seguridad de la realidad de la imagen. Finalmente, con esta información se confecciona la perspectiva isométrica de la figura. Ya lo tengo claro. Ustedes van a decir, profe, esto ya lo vimos. Sí, pero quiero que hagan especial hincapié en la importancia del respeto de estos elementos. ¿Ok? Como les dije, este documento, este pequeño documento, lo voy a subir para que lo revisen y lo hagan cada vez que vayan a realizar la pérdida de material. ¿Cómo funciona esto en la realidad? ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? De una manera bien simple, y eso es lo que vamos a ver nosotros. Voy a hacer un ejercicio
un ejercicio. Me perdí. Ahí está. Voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer varios ejercicios en términos generales de esto. Primero, imagínense una pirámide o una pieza con forma piramidal, recta en la base, hacia punta, terminando en punta. Ya esta le voy a cortar un pedacito. Así de simple. ¿Cómo se ve esta pieza entonces de frente? ¿Cómo se ve del lado? ¿Cómo se ve desde arriba? Esa es lo primero que vamos a hacer. ¿Les parece? Yo tengo acá dibujada la base, que en líneas que apenas se distinguen, ustedes apenas donde tengo una pirámide que tiene 50 de ancho, 50 milímetros, 70 de alto. ¿Ok? Lo que voy a hacer yo es trazar ¿dónde está? Aquí está. Trazar muy suavemente, pero que se va a notar, esta pirámide. Hasta este punto. Hasta este punto. Y este punto. Tengo trazada la pirámide como se ve de frente. ¿Cómo se ve de lado? Curiosamente, si es pirámide cuadrada, de base cuadrada, la pirámide del lado se va a ver igual. Y esto también lo voy a trazar así con esta línea delgada, pero que se note. Entonces, una pirámide de lado se ve así. ¿Cómo se ve desde arriba? Es fácil. Se ve el cuadrado. Yo dibujo totalmente el cuadrado. Y estas líneas, las diagonales, van desde la base de una esquina hasta la punta. Por lo tanto, se ven como diagonales acá. Esta es una pieza piramidal de 70 milímetros de alto, 50 por 50, 50 por 50, y cómo se ve desde arriba, de frente y de lado. Yo le voy a hacer un corte a esta altura, aquí. Y ahora ya tengo una pirámide truncada, vista de frente, así que la voy a dibujar un poco más con más fuerza, para que se note más. Esta es la pieza que me interesa realmente que se visualice. ¿Se fijan bien? A esta pirámide completa le saqué la parte de arriba. Y cuando le saqué la parte de arriba se ve así, esta base plana. Para proyectar, ¿cómo se ve acá? Lo único que hago es proyectar de forma paralela esta línea hasta acá. Aquí no hay mayor drama, ya ni mayor complicación. Es decir, esta pirámide, a la cual le hemos cortado un plano perpendicular a cierta altura, de lado se ve igual. Estamos bien hasta ahí. ¿Cuál es el punto? El punto es que para abajo no se ve de la misma manera. Yo lo que hago es ver que este punto baja hasta la diagonal y se proyecta acá. Este punto baja hasta la diagonal y se proyecta acá. Este baja y este baja. Y esto me construye esto. Lo que tengo que hacer ahora es bajar este punto, bajar este punto, bajar este punto a la diagonal y ver dónde toca, bajar este punto a la diagonal y ver dónde toca. Y eso es lo que hago. Me apoyo aquí y trazo este punto hasta la diagonal. Voy a marcarlo un poquito más. Estas líneas, de hecho, acuérdense, estas líneas son de apoyo, líneas auxiliares, líneas de proyección, como quieran llamarlas, pero no se notan. ¿Ya?
lo más cerca posible, lo más perfecto, lo más perpendicular posible para hacer bien este trabajo. Ya, entonces tengo esta, a ver esta, para tenerla clara. Ya, aquí. Ya. Estas también las bajo, me voy a bajar con esta. Me voy arriba, claramente, y trazo. Me voy aquí arriba, bien, y trazo. No mido, sino que me trazo los puntos hacia abajo. No mido, sino que trazo los puntos hacia abajo. Donde toca la diagonal acá, hay gente que está entrando. Ya, donde toca la diagonal aquí, trazo en el sentido contrario. Donde toca la diagonal aquí, trazo hacia acá. Ups. Ok. Y tengo estas marcas. Esto me forma un cuadradito y yo, como ya lo conozco, lo marco. Esto también lo marco más. Y si se fijan bien, estas diagonales ya no llegan hasta arriba, llegan solamente hasta este punto. Y este punto corresponde a esto. Así que lo trazo. Y ahí está. Esta es la visión de la pirámide truncada con este plano. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Como ven, este es muy fácil. Y esta es la imagen general. ¿Cuál es el punto? Esto como que parece fácil y como fue explicado en el apunte, es una base de cómo se desarrolla esto. Nosotros podemos hacer las complicaciones que queramos, siempre y cuando podamos determinar los puntos. ¿Ya? ¿Se entendió entonces esto? Esta pirámide llega hasta el tope, nuestra base ficticia. Después le cortamos un trozo paralelo a la base, ¿ya? Dejamos fuera todo esto. ¿Ya? Esto se ve así de frente ahora. Esto de lado se ve así porque esto es recto. Y estos puntos bajan hasta encontrarse con las diagonales. Y estos bajan hasta encontrarse con esta diagonal acá. Formando entonces este corte. Este corte que tiene este ancho, que es el mismo, y este ancho, que es el mismo. ¿Por qué es el mismo ancho? Porque llegamos hasta la diagonal y subimos. Si está a 45 grados, se repite idénticamente la distancia, conformando entonces esta base. Ya, bastante fácil, pero vamos a complicarnos un poquitito. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que vamos a hacer el mismo tema, una pirámide, ¿ok? La voy a marcar también suavecita como la estábamos marcando, pero que se note. Esta pirámide, esta pirámide, tal como se veía delante. Las pirámides vistas de frente, ¿ya? Y esto, como es una base cuadrada, la dibujo cuadrado. Acá. Acá. Aquí. Y acá.
Esta es nuestra pirámide nuevamente. ¿Ok? Pero vamos a hacer un corte. Pero ahora el corte no va a ser plano, fome, sino que va a ser desde este punto hasta este punto. Va a ser así. Esta es una pequeña variante que me complica el dibujo y hace que esto se vea distinto. Yo lo voy a marcar más para que podamos visualizar adecuadamente esta pieza cortada. Si se fijan bien entonces, esta pirámide ha sido truncada en diagonal. El corte es plano, igual, ¿eh? Pero ha sido cortada en esta diagonal. Y vemos que la parte más alta corresponde a esto, que va a ir hasta acá, y este corte más bajo corresponde a esto y va a ir hasta acá. Así que yo hago eso. Trazo esto. Así de simple. Y marco correctamente la parte. ¿Cómo se ve esta pirámide truncada desde el lado cuando está hecha en esta diagonal? Se fija entonces, este corte que está acá es todo este plano. Esta línea, esta arista que se forma aquí, corresponde a toda esta línea, vista de lado. Esto lo giramos acá y vemos que esto se ve así. Esta pieza entonces tiene este ancho, porque este es el ancho que va adquiriendo este costado de la pirámide a esta altura. Y este es el punto al que yo debo alcanzar. Si se fijan bien, si yo cortara en otro punto, este ancho cambiaría también. Por lo tanto, la importancia de saber dónde está este punto, a qué altura está acá, es crítica. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Que les he dicho de trazar estos puntos. Ahora tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Y acá tengo 1 y 2 para bajar. Voy a trazar estos primero. Me apoyo acá arriba, lo más cercano a la realidad posible, lo más paralelo posible. Y trazo. Este acá también. Y trazo. Ya, este de acá también, este punto. Y hago el trazado. Ya. Y este último acá también. Acá. Y hago el trazado. Luego veo estos trazados de acá. Y veo este punto. Marco acá. Y trazo. Y este punto, este que está acá, lo marco acá. Y trazo. Tengo entonces la posición esta. Voy a trazar estos puntos para ver si corresponden. Trazo este, acá, este, acá, este, acá, y este, finalmente, acá. Y ya tengo todos los puntos marcados aquí. Lo que hago entonces es ver este punto, baja hasta aquí, se encuentra con esta diagonal y sube hasta acá. Es este punto. Pero el otro lado, baja hasta acá, se encuentra con esta diagonal y llega hasta acá. Entonces esto. Si se fijan bien, esta distancia que está aquí, esta distancia, tiene que ser la misma que está acá. Lo mismo ocurre con estos puntos. Estos puntos los bajo, ¿ya? Y veo que cuando coincide aquí, coincide con este.
Y el de atrás, acá. Entonces ya tengo todas las piezas marcadas. Y lo que hago ahora es con el lápiz más marcado, voy a marcar las líneas para poder ubicarme adecuadamente. Tengo esas líneas y tengo estas líneas. Y luego las diagonales. Y estas otras diagonales. Y finalmente el contorno completo de la figura. Aquí tengo una falla enorme ya. Por lo tanto, entonces, esto está un poco más marcado de lo que debiera, así voy a disminuir un poco la fuerza de esta para que se entienda cuál es la pieza. Esta es la pirámide vista de frente con el corte en diagonal. Cuando yo giro a 90 grados esto, la vista del lateral se representa así. Como estas líneas se coinciden en la diagonal, la construcción de esto, de esta pieza, es esta. Y mi pirámide tiene entonces esta forma. ¿Se fijan bien? En este sentido es más complejo, pero la idea es la misma. Si yo soy capaz de visualizar los puntos y unirlas en la diagonal, voy a poder encontrar aquellos puntos importantes para determinar el tamaño, la forma que va a tener la pieza que he retirado, el material que he retirado, ¿ya? El plano que forma este corte que he hecho. Esa es la parte importante de esta figura. Vamos a hacer otra. ¿Ya? Donde vamos a hacer algo distinto. ¿En qué sentido? En que tenemos esta pieza y yo voy a dibujar un cilindro. ¿Ya? Este cilindro va a ser así, recto total. Si se fijan bien, en una vista de frente un cilindro se ve como un rectángulo y de lado este cilindro se ve exactamente igual. ¿Ok? ¿Cómo se ve desde arriba? Como un cilindro se ve. Se ve así. Vamos a ver si... Tenemos nuestro cilindro aquí. ¿Ok? Se puede marcar un poquito más. Y ahí tenemos nuestro cilindro. Ahora el chiste de esto es que le voy a hacer un corte. ¿Ya? Y este corte va a ser así. A este cilindro lo voy a marcar acá. ¿Ok? Entonces ahora marco bien cuál es mi cilindro cortado realmente. Tengo esta pieza. Marcado aquí. Marcado aquí. Marcado aquí. Acá. Y acá. Y esto lo voy a botar un poquitito para que se vaya entendiendo. Entonces mi cilindro cortado es así. Es re fácil dibujar la planta de esto, porque es simplemente proyectar hacia abajo. Y es esta línea. Así se ve el cilindro desde arriba.
¿Ok? ¿Qué tengo que entender? Que la base del corte va a estar a esta altura. Este punto, que corresponde a este, si se fijan bien, este punto que corresponde a este, está en la base, está aquí. Ahí. Este punto, son dos puntos, este y el de atrás, corresponden a este y el de atrás. Y están acá. Por lo tanto, la figura va de aquí hasta acá. Pero no va recta, porque la figura aquí no es recta. Voy a hacer un truco, les voy a mostrar con una sola alternativa nada más el truco. Voy a mostrar un punto cualquiera, ese punto que está ahí. Este punto, yo lo voy a trazar hacia un lado, aquí, y lo voy a trazar hacia abajo. Y fíjense, tengo un punto, dos, tres puntos, un punto, dos, tres puntos, pero tengo aquí dos más, donde toca aquí y donde toca acá. Estas líneas yo las tengo que proyectar entonces hacia el lado. Las proyecto hacia el lado, me fijo que quede bastante paralelo y trazo. Y de nuevo trazo. El punto de contacto con el borde. ¿Ok? Y luego trazo. Vamos a ver este. Lo más paralelo posible, ese. Y este. Y ya tengo entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Mi figura va a ir en esta forma. Yo ya sé que el borde no ha cambiado, porque de frente llego hasta la mitad. El corte llega hasta acá, entonces el ancho se mantiene completo. Marco esto. Marco esto. Eso. Y esto. Y ahora voy a usar un truco que usaba la gente vieja. Estas cosas que usaba la gente mayor se llaman cerchas de dibujo. Todavía las venden, de hecho las compré en Artel. ¿Okay? Las compré hace poco incluso, este año más bien dicho. Y son formas, curvas, de distintos tamaños, distintas dimensiones. ¿Qué es lo que hago yo entonces? Ubico aquella forma que toca los tres puntos, por ejemplo esta. Esta forma, marco aquí y aquí, y trazo, voy a trazar el tiro con esto. Luego doy vuelta y trazo. Ya tenía marcado el punto, así que simplemente lo dibujo. Y tengo eso. Ahora, esto lo puedo hacer a mano. Mientras más puntos tenga aquí, trazados y ubicados, mientras mayor cantidad de puntos tenga acá, más real va a ser la curva que estoy logrando. ¿Se entiende eso, cierto? Ese es parte del gran problema que tenemos nosotros que resolver. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Se está entendiendo la idea? Supongo que sí. ¿Nadie que comentar? ¿Están claros? Sí, profe. Sí, sí, lo entendieron, se entendió cómo funciona. De hecho, lo importante también es que, como les dije, mientras más puntos pueda marcar yo aquí para ubicarlos con esta diagonal, más real va a ser este elemento. Hay una cosa que ustedes, no sé si lo han visto alguna vez, lo voy a dibujar aquí, que es
un círculo, o sea, un cono, que tiene esto. ¿Se han fijado? Y que después bajamos acá, qué sé yo, tenemos todo el tema, y resulta que esto es así. Esto es el planetario. Si ustedes alguna vez han visto el planetario, se han dado cuenta que es esta estructura. Es un cono truncado y que desde arriba se tiene que ver de esta forma, como una elipse, media rara en realidad, pero como una elipse. ¿Ok? Ese es un poco el gran tema. Ahora, la otra parte, para redondear un poco el tema, la manera de ubicar esto, de conseguir esto, de desarrollar esto, está explicada en el apunte que les dejé, que los voy a subir a la página. Los ejercicios son todos de la misma manera. Tengo la estructura básica, trazo la diagonal, ubico puntos y proyecto los puntos hacia los lados y los llevo a la diagonal, donde se encuentran, el cuadrado está marcando los puntos importantes y puedo construir entonces las formas que yo quiera. Y eso es importante determinarlo. ¿Cuál es la limitación que tengo para esto? Mi propia capacidad de visualizar este objeto, nada más. ¿Ya? Entonces yo, mientras más de estos puntos tenga, más eficientemente sea, más real va a ser el corte que yo voy a hacer al dibujo. ¿Ok? Esa es una parte. Entonces la primera etapa de pérdida de material con sus ejercicios básicos es básicamente esta. Y ustedes pueden buscar, si quieren, en internet ejercicios de pérdida de material que existen, si quieren ver otras alternativas, otros elementos, otros ejercicios, que son todos básicos de esta misma forma, en términos generales. El tema está cuando uno se encuentra en la realidad con una pieza a la cual se nota que le he sacado algo y cómo proyectarlo. Y ahí usamos la mecánica que hemos aprendido aquí, porque esta mecánica es válida para desde el objeto más simple hasta el objeto más complejo que puedan encontrar. La mecánica es la misma. El uso de las diagonales, el trazado de los puntos, la ubicación, el encuentro de puntos, es exactamente el mismo. Entonces, una variante después de esto, una variante que nosotros podemos encontrar de esto, es el corte, donde ya perdemos material, pero de forma ficticia. ¿Y cómo vamos a representar esto? Lo vamos a ver a partir de esta representación. Vamos a ver que se cargue esto. Ya, presentación con diapositivas. Estamos, empiezas en corte. Desde el principio. De nuevo, si... ¿Va? Ahí está. ¿Se ve, cierto? ¿No hay ningún problema para ver esto? Ya, ok. Piezas en corte. Imagínense, cualquier cosa, cualquier pieza, cualquier elemento complicado que tenga información interna, vamos a tratarla de esta forma. ¿Y cómo se hace esto? La estructura es similar, miren. En ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su representación se hace confusa, con gran número de aristas ocultas, y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas. Acuérdense, las aristas que están ocultas, que están con líneas segmentadas, no las podemos acotar. No corresponde hacerlo. ¿Ya? Complica el dibujo si estamos acotando eso, entonces no lo hacemos. La solución de este problema son los cortes y secciones que tuviéramos en este tema. También, y esto es importante, en ocasiones la gran longitud de determinadas piezas dificultan su representación a escala en un plano. Para resolver dichos problemas se hará uso de las roturas, artificio que nos permite añadir claridad y ahorrar espacio. Imagínense una viga muy larga, una viga que tenga 100 milímetros de ancho, pero tiene unos 4 metros de largo. Y solo las puntas son importantes. Entonces lo que hacemos es acercar las puntas, cortar al medio como que no hubiera nada y mostrar solamente los extremos de esta viga. Esa es una rotura. Es ficticia, no existe, no vamos a romper la viga, digamos. Pero sí mostramos la parte importante. Ahora, cuando acotamos en esta pieza, esto tiene tanta altura, 10 milímetros, 20 milímetros, 50 milímetros, qué sé yo, pero la pieza en conjunto, de borde a borde, rota, va a marcar los 4000 milímetros de largo. Ya la cota, en los extremos, va a ser el largo total de la pieza. Y esas dos referencias, ese corte y la cota, nos van a dar la idea general del objeto. Y esa es la idea de entonces de hacer más fácil, más expedito este tema. Un corte es el artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. En principio el mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno o varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente
de la pieza, la parte más cercana al observador, como puede verse en esta figura. Tenemos esta pieza, si se fijan bien, tiene partes internas, y vamos a hacer un plano de corte. Vamos a suponer que cortamos aquí y se separan. Y lo que queda a la vista entonces es esto. Este corte no ha sido hecho en realidad, es solo que nosotros lo estamos mostrando de esta forma. Así que entonces ya podemos ver esta pieza que es interesante, este ángulo lo podemos marcar, medir claramente, la profundidad del ángulo también la podemos medir, qué sé yo, esta profundidad también bueno, era más fácil, pero también está, entonces está marcado. Como puede verse en la figura siguiente, las aristas interiores afectadas por el corte se representan con el mismo espesor que las aristas vistas. ¿En qué sentido? Esto es una arista oculta, con línea de segmento más delgada que esta. Pero cuando la dibujamos en corte, que aquí está dibujado en corte, ya esta arista ya queda con línea gruesa. Y la superficie afectada por el corte, todo lo que cortamos, todo el material que debería ser cortado, entre comillas, queda con este rayado. Este rayado está normalizado. Ya lo vamos a ver después, pero básicamente este es un rayado en diagonal a 45 grados respecto al eje, a este eje. Respecto al eje, no respecto al plano, a la base, o sea, a 45 grados respecto a este eje. Y está separado 3 a 4 milímetros, normalmente dependiendo del tamaño del dibujo, básicamente. Dibujo más pequeño, la separación es a 3 milímetros, dibujo más grande podemos separar los 3 a 4 milímetros, dependiendo de eso. Esta es la representación normal de esta pieza que tenemos atrás de esta pieza. La dibujamos así y la vemos en cosas en segmento acá. Y aquí está en la misma pieza con línea de segmento. ¿Ya? Aquí está con el corte ya hecho. Veremos cómo se presenta la mancha, el corte, las normas rayadas, etcétera, para el mismo. Y fíjense que aquí hay una cosa importante. Aquí hay una línea de eje gruesa que empieza acá y termina acá, y que esto es el lugar donde nosotros hicimos el corte para mostrárselo a la gente. Ya el corte va de aquí a acá y atraviesa toda esta figura. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se denomina sección a la intersección del plano de corte con la pieza, la superficie indicada de color rojo. Esta es la sección, ¿ya? De la pieza. Lo marcamos así con achurado. Como puede apreciarse, cuando se representa una sección, a diferencia de un corte, no estamos hablando del corte, estamos hablando de la sección, no se representa el resto de la pieza que queda detrás de la misma. Siempre que sea posible, se preferirá representar la sección, ya que resulta más clara y sencilla su representación. Sin embargo, es más eficiente para nosotros completarla inmediatamente con corte, tal como está aquí, este corte. Ahora, ¿qué son las líneas de rotura? Cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes, se suele representar interrumpidos por líneas de rotura. Las roturas ahorran espacio de representación al suprimir partes constantes y regulares de las piezas y limitar la representación en las partes suficientes para su definición y acotación. Y tenemos varias roturas normalizadas. Esto es normalizado, esto es lo que debe hacerse. Hay dos tipos de rotura, una que es la unidad normativa española, que es la que usamos también nosotros con la ISO, y la primera es únicamente una línea fina, como la de los ejes, mano alzada y ligeramente curvada. La segunda se suele utilizar en trabajos por computador. En piezas en cuña y piramidales se utiliza la misma línea fina y ligeramente curva. En estas piezas debe mantenerse la inclinación de las aristas de la pieza. En piezas de madera, y las vamos a ver todas, no se preocupen, la línea de rotura se indicará con una línea zigzag. En piezas cilíndricas macizas, la línea de rotura se indicará mediante la característica lazada, que vamos a ver de qué se trata. En piezas cónicas, la rotura se indicará, como en el caso anterior, mediante lazadas, si bien estas resultarán de diferente tamaño. Las piezas cilíndricas huecas, como los tubos, la línea de rotura se indicará mediante una doble lazada, que mostrará claramente los diámetros interior y exterior. Cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo y punto fina como las líneas de los ejes. Veamos acá, por ejemplo. Esta línea, que está acá, es una línea a mano alzada delgada, que me está indicando que existe una rotura ficticia. No existe esta rotura, la estoy mostrando solamente en el dibujo. Así se indica. Entonces esta pieza completa puede medir 4 metros si quiero, y estas piezas de 20 milímetros, 100 milímetros, qué sé yo, quedan dibujadas acá. Esta es una línea, considero clara. Esto se usa también en algunas ocasiones. Normalmente se usa con computadores, pero también se puede usar a mano alzada, da lo mismo. Cualquiera de estas dos funciona, no hay problema. Si la pieza es cónica o tiene como forma de cuña, que estaba creciendo en diagonal, el corte se hace igual, pero se representa de esta manera. Lo que se mantiene es este ángulo, ¿sí? Este ángulo de la pieza es el mismo y se ve la pieza vista de frente. No hay corte, obviamente. La pieza cónica es la misma, ¿ya? Se extiende todo el largo en el ángulo,
pero se muestra solamente estas piezas cortadas y este trozo en un ángulo. Esto es lo que se usa, este corte se usa para piezas de madera, en forma como de diente, para poder mostrar que son encajes de fibra, por dar la sensación. Y esta forma que está acá, que llega hasta el eje cóncavo, vuelve convexo y vuelve a ser cóncavo de vuelta, hasta el eje de la figura, es la lazada. Si se fijan bien, entonces este es un cilindro. Muestro inmediatamente que esto es un cilindro, porque el corte muestra esta figura lazada y este es el opuesto de esta lazada. ¿Ya? Son dos lazadas opuestas que hacen el encuentro. ¿Ok? Lo mismo pasa acá, donde es un cono que se va achicando, donde la pieza también tiene el mismo ángulo, pero las lazadas son más pequeñas. Esta es más pequeña que esta porque esta tiene un tamaño más grande. Cóncava, convexa y cóncava. Y esto es cóncava, convexa y cóncava. Y acá está entonces esta tubería, donde hay una lazada grande, mayor, del diámetro completo, y una lazada más chica, hueca, de la pieza en la figura. Y ahora estas piezas más largas, que son perfiles, normalmente lo muestran con esta línea de corte acá, línea de punto segmentada. Estas son las líneas de rotura que existen, las que tienen que usar ustedes. Esto también va a subirse a la página como apunte, así que no hay problema. Cuando la trayectoria de un corte sea evidente, yo sé claramente dónde está, no necesito ninguna indicación. En el caso que dicha trayectoria no sea evidente o se realice mediante varios planos de corte, el recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino, que se representará con grandes trazos gruesos en su extremo y cambios de dirección. Eso lo vamos a ver. En los extremos del plano de corte se situarán dos letras mayúsculas que servirán de referencia al mismo. Pueden ser la misma letra, A o AB. También en los extremos se consignan dos flechas que indican el sentido de observación, como lo veíamos acá. Este es de lo que estoy hablando, A, B. Y esto es mostrando que de aquí se ve el corte para allá. ¿Ya? Un corte puede realizarse por diferentes planos, un único plano, como con la figura 1 que vamos a ver, planos paralelos o planos sucesivos, o por planos concurrentes. ¿Ya? Lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, estas son líneas de corte. Esta es la figura y este es el corte que se hizo. Fíjense que en este caso, en esta pieza distinta, el corte empieza acá, llega hasta acá, dobla, sube y llega hasta acá. Porque si fuera de una sola línea, no mostraría esta pieza que está a este lado, que es este hueco, este vacío que está acá. Esta es una perforación, que es esta. Este es un corte, que tiene esta dimensión, ¿ya? Esta es otra perforación, una de las dos perforaciones. Entonces, aquí está una línea de corte normal, se ve claramente. Aquí una línea de corte que yo tengo que indicar dónde va el corte para poder saber qué es lo que estoy mostrando. Si se fijan bien, esta pieza de aquí, entonces, el sentido que tiene solamente de mostrar las dimensiones de las piezas, no su posición clara. Es un corte para mostrar dimensiones. Y lo mismo ocurre acá, donde tengo este corte, acá, que sigue el eje de esta tubería, y acá se dibuja el corte y se ve recto, porque lo que me interesa son los tamaños, las posiciones, etc. ¿Se fijan? Y acá también, aquí el corte va de aquí a acá, porque si fuera un corte recto, o fuera un corte acá, no mostraría toda la intervención, no mostraría esta aleta, que es esta, ni esta perforación, que ahora se proyecta acá. Entonces el corte se muestra como abatido, es un solo corte. Aquí está este perpendicular y aquí está la perforación que está un poco a 45 grados, porque el corte así lo muestra. Las superficies de una pieza afectada por un corte se resaltan mediante una raya de líneas paralelas, cuyo espesor será el más fino que estemos usando, una línea fina. Esta es una línea fina a 45 grados respecto al eje. Esto está a 45 grados respecto al eje. Fíjese que acá la pieza está diagonal y esto sigue estando a 45 grados respecto al eje. Acá también. La pieza está en diagonal y las líneas están a 45 grados respecto al eje. Podemos tener diferentes espesores de acuerdo al tamaño de la pieza. Si la pieza es pequeña, los espesores van a estar un poquito más unidos para que se muestre. Si es más grande, podemos separarnos un poco más. Si somos demasiado grandes, mostramos solamente un área pequeña, achurada. Y todo esto está cortado, pero solamente achuramos por este lado para poder mostrar dónde está el corte. ¿Ya? En los casos de cortes parciales o mordeduras, la separación entre la parte seccionada y el resto de la pieza se indica con una línea fina a mano alzada. Esto, yo tengo toda esta pieza y voy a mostrar esta parte nomás. No tiene sentido mostrar toda la pieza, así que hago una línea a mano alzada que me indica el límite del corte que voy a mostrar. Siempre es esto. En las diferentes zonas rayadas de una pieza perteneciente al mismo corte se llevarán la misma inclinación. Esto entonces parece dos piezas, pero es una sola pieza de un corte, así que tienen las dos la misma inclinación. Estas dos piezas son una sola, al que el hecho esté sacado, esta mordedura,
y he hecho esta sola inclinación de ángulo. Y esta pieza, fíjense, hice este corte acá y acá, y lo represento acá la parte superior y acá la parte inferior, en un solo corte, mostrando el eje. Siempre el mismo rayado acá, para mostrar que es la misma pieza. Si son distintas piezas, uso distintos rayados. Aquí hay uno, aquí hay otro, y este es parecido a este, pero es otro distinto de otra pieza, y este otro distinto incluso. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 piezas achuradas, y todas se nos muestran de distinto achurado, de distintas formas, distinto ángulo, distinto espesor, etcétera, para poder mostrar que son diferentes piezas cortadas. Si la pieza es muy delgada, no achuro, solamente dibujo en negro. Ya estos son perfiles cortados, donde yo no hago el achurado, sino simplemente realizo en negro. Ahora, una cosa importante. Normalmente no se aceptan cotas dentro de los achurados. Pero si no queda nada más, ninguna otra alternativa, como en este caso, hago una separación de aire dentro de las cotas para dejar limpio donde voy a poner la línea, o sea, perdón, el número. Y lo hago de esta manera. Tampoco se dibujan líneas de segmento en la pieza achurada. Sin embargo, en este caso se usó para poder evitar el dibujo de dibujar otra cara y mostrar que esta pieza en realidad no es recta, sino que va en diagonal detrás de esta otra. ¿Ya? Son, digamos, posiciones en que se debería hacer, pero que pueden evitarse o pueden obviarse en un momento que sea muy crítico. ¿Ya? ¿Qué no se puede hacer? Lo que no se puede cortar son los pasadores o los pernos, no los cortamos, los ejes de las cadenas, los manguitos, ¿ya? Estas nervaduras, este nervio que está aquí, esto es una nervadura, se llama así, y esto está, fíjense, esta pieza es esta, ya vista de lado, pero a pesar de que está cortada, con toda la figura, esto no está achurado, ¿ya? Porque complicaría el entendimiento del dibujo. Estas piezas, estos pasadores tampoco se cortan, y los ejes, estos ejes de las ruedas, tampoco se achuran, ¿ya? Porque son elementos que no necesitan demostrar por dentro cómo son. Así que no los achuramos. Esta pieza queda claramente especificada así, con este elemento como nervadura, como de apoyo, más mostrado de esta manera. ¿Qué cortes tenemos? Tenemos corte total, que es este, recto, corte total en ángulos, ¿ya? Pero es total. Tenemos corte al cuarto o semicorte, donde es una pieza cilíndrica o es una pieza simétrica en sus 4 costados, donde yo hago un corte de una sección nomás, que el resto lo dejo igual. Esto me permite mostrar claramente. Yo sé que esta pieza es idéntica a este lado, así que hago solamente este corte para mostrar la parte de adentro. Yo sé que esto se repite, así que muestro solo eso. Esta es una pieza en cuarto, semicorte se llama. Puedo mostrar tamaños, posiciones, lo que quiera con esto, sin necesidad de estar dibujando el otro lado. Y el otro lado lo dibujo tal como se ve realmente. O la otra es el corte parcial o mordedura, que es cuando yo hago esto, una sección pequeña de una pieza grande, y muestro aquello que me está interesado mostrar. ¿Ok? Y las secciones abatidas es que son piezas en que yo dibujo la pieza en su sección, en el mismo interior de la pieza, y le hago el corte ahí. Por ejemplo, esto me muestra que esto es cilíndrico perforado. ¿Se fijan? Esta es la pared de la circunferencia, y está mostrado aquí. Esto es una circunferencia y esta es la pared de toda la figura. Por el contrario, esta es una pieza hexagonal que tiene esta forma y esta es la sección que tiene. Lo mismo acá, en esta pieza, si se fijan bien, estos cantos están redondeados, como se muestran acá. ¿Ya? Este es el espesor de la pieza y estos son sus cantos redondeados. Es una pieza redondeada suave que tiene esta sección. ¿Ok? Y secciones abatidas, donde yo tengo este perfil, hago una línea de eje y muestro en esta misma línea de eje en la sección, el perfil. Esta tiene esta forma, esta es la pared, que es esta, y estas son las paredes laterales, que son estas dos. Entonces este perfil abatido tiene esta forma. Si está dibujado así, en la misma línea de eje, y hago el abatimiento de la sección, no marco nada más. Si lo pongo acá, en otra parte, tengo que marcar que esta es la sección AA y este es el corte AA. Tengo que indicarle con esta información que esto corresponde a esto. Aquí, si se fijan, no hay necesidad porque se entiende claramente que esto corresponde a esta sección que he reportado.
Igual las secciones abatidas, yo puedo cortar acá y abato en el mismo punto hacia abajo la sección que tiene esta pieza. ¿Qué forma tiene el corte que hubiéramos hecho? Esta es la forma del corte, esta es la forma para el otro lado, y este es para arriba, este es para adelante. ¿Se fijan bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar dibujando. Esto se ve directamente y esto se ve de frente. Esto se ve directamente, esto no se ve porque está oculto y aquí está mostrado. Esto está al otro lado, por la línea de corte, y se ve que está al otro lado en el corte. Esto está hacia abajo y está hacia abajo. Lo mismo esto que tiene esta forma, en este tamaño, y está semicurvada en cada uno de estos cortes. Este es el tamaño total de esta figura en el corte alabiado, por decirlo así, que tiene forma de hélice. Ya, aquí estoy mostrando entonces cada uno de los cortes cómo va. Estamos con eso. Como les dije, voy a subir estos dos apuntes, voy a subir esta presentación, voy a subir también por decirlo de alguna manera, estos ejercicios que hemos hecho. Ya, los ejercicios que hice ahora también los voy a subir para los que tengan como referencia y los estén usando. ¿Ok? Jóvenes, esto es por el momento el tema del pérdida de material. Lo vamos a ir revisando más profundamente en las reuniones que vienen. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, nos estaremos dejando hasta acá. ¿Ok? Jóvenes, entonces, nos vemos la próxima reunión. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, profe. Chaito, profe. Chao, chao. Chao, Almendra. Chao, Jaime. Chao, Isabel. Chao, Xiomara. Chao, Tomás. Chao, chao, chao. Chao, Isabel. Chao, Tomás. Chao, Álvaro.